la composición de los líquidos corporales, específicamente la del plasma. Y entonces el sistema endocrino regula, ¿verdad?, la cantidad de agua. Y acuérdense que de la cantidad de agua va a depender la osmolaridad. ¿Cómo la regula el sistema endocrino? Bueno, pues fue el primer mecanismo, el primer sistema con sus mecanismos de control homeostático que analizamos en la unidad 1 del programa, a través, acuérdense, de un reflejo nervioso, y ahí está una, dijéramos, unión entre, o más bien, está un punto de compartir una función. El reflejo nervioso de la sed, pues es un reflejo nervioso, ¿verdad? Y la secreción de la ADH, pues es una respuesta endocrina. Entonces, ahí están interactuando para regular, ¿qué? Para regular nuestro estado de hidratación, ¿verdad? Nuestro estado de hidratación. Y bueno, ahí ya aprendimos que esta hormona es de la cual los riñones van a ser los órganos que van a recibir el efecto antidiurético. Porque claro, la hormona, acuérdense, tiene efectos vasopresores y tiene además un efecto de participar en la respuesta al estrés. ¿Dónde aprendimos todo eso? Unidad 1, ¿verdad? En el capítulo 3, líquidos corporales. Y este ejemplo de la ADH, pues lo utilizaremos porque inclusive ahorita cuando pasemos al capítulo 2, no lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo revisamos. En sí, todo lo que fue ADH, pues lo vimos ahí y luego lo volvimos a retomar en fisiología renal. Me están oyendo porque les digo que como aquí inclusive dejó de llover, yo creo que como a las 5 de la mañana, y todo el día de ayer llovió fuertísimo. El internet está muy inestable. Sí, ¿Me doctora, están sí se escucha. oyendo? Sí, doctora, sí ¿Me les escuchan escuchamos. bien? Ok, muchas gracias. Entonces vamos a avanzar. Y entonces decíamos ayer, ¿cuáles glándulas son las que abarca el programa? Pues miren, aquí empezamos en el capítulo 2 con la glándula hipofisaria o pituitaria, ¿verdad? Como le llamamos. Después vamos a bajar a las que se localizan en el cuello, la tiroides y las paratiroides en plural. Y luego vamos a ver las glándulas suprarrenales. Y terminaremos viendo al páncreas en su función endocrina. Por lo tanto, no vamos a ver gónadas. Les decía yo que no porque no tengan función endocrina, claro que la función endocrina es prioritaria, pero porque el contenido de la función endocrina gonadal, la masculina, la van a ver en 5º año en su curso de urología. Ahí es donde está ese contenido. Y en el caso de gónadas femeninas, pues en 4º año, ya después de que venga otro año, ustedes ya van a 4º y entonces en su curso de ginecobstetricia, ¿sí? Todas las figuras que les pase, ¿verdad? Son del texto de Guyton. La diferencia está en que si es la versión en inglés, estas contenidos introductorios están en el capítulo 74 y en la versión que ustedes tienen, y yo también, de PDF en español, este es el capítulo 75. Bueno, aquí teníamos, ¿verdad? Ayer ya vimos. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Vamos a terminar de ver algunas generalidades, pero vamos a estudiar esta unidad, perdón, este capítulo, que es el capítulo de la unidad hipotálamo-hipófisis. Y vamos a ver en esa unidad cuáles hormonas, bueno, pues las que le toquen, ¿verdad? A cada lóbulo de la hipófisis. La primera parte del capítulo 2, ahora que ya tienen el programa, cada quien, pues es el eje hipotálamo-adenohipófisis. Y la segunda parte es el eje hipotálamo-neurohipófisis, donde le vamos a poner ver antes, ¿verdad? Ver antes es ver unidad 1, capítulo 3, estados de hidratación. Y unidad, perdón, 6, fisiología renal, ¿verdad? Capítulo 5, mecanismos para formar orina concentrada, que ahí lo volvimos a ver. Bueno, ayer decíamos que en el tema 2, en las hormonas,
tienen un concepto, ¿verdad?, que las define como sustancias químicas de diferente estructura. De hecho, estructura química. Y de hecho, esa es una característica que se utiliza para clasificarlas, como lo vamos a ver. Y las características en este esquema sencillo, ¿verdad? Son esas que decíamos ayer. Las hormonas se secretan por células, puede ser grupo de células, por ejemplo, las de los islotes de Langerhans, o pueden ser las células parafoliculares de la glándula tiroides, o puede ser un órgano completo, ¿verdad? La hipófisis, la hipófisis que acabamos de ver, fíjense, ahí está, vean, con todo y que pesa así mucho 1 gramo, y eso toda la glándula, ahora imagínense cuánto pesa nada más un lóbulo. Y miren su eje mayor, si mucho, ¿verdad? 1 centímetro o menos. Y entonces vean la versatilidad de producción hormonal. ¿Sí? Entonces puede ser una glándula o un grupo de células, pero la característica número 1, que antes por eso se les decía a las glándulas endocrinas de secreción interna, término que ya prácticamente está en desuso, es porque las hormonas del sistema endocrino se secretan al torrente sanguíneo, como está aquí. ¿Por qué? Porque van a tener que ser transportadas por la sangre, ¿verdad? ¿Y a dónde? A dónde van a actuar. Y siempre donde actúan, por lo general, es un órgano o un grupo, también un tejido, un grupo de células distantes. Ahí está el caso de la ADH. Se produce en los núcleos supraópticos, las neuronas magnocelulares, hay un poco menos en el paraventricular, se almacena en la neurohipófisis y de ahí se secreta y va a actuar a túbulo distal de la nefrona. Entonces imagínense a dónde tiene que llegar, a músculo liso vascular, y la única acción que es ahí parácrina es con la hipófisis. Cuando tiene una participación, la ADH, ya lo habíamos dicho, en el receptor B3, ¿verdad? En la respuesta al estrés. Entonces, por eso tienen que pasar a la circulación. Y de hecho, eso tiene una bondad, un beneficio en clínica. Como todas las hormonas para actuar se secretan en la circulación, pues yo puedo en clínica, ¿verdad?, apoyarme en laboratorio clínico y medir, cuantificar a las hormonas. No es fácil, ya tenemos un pequeño tema adelante. No es fácil porque se secretan y se sintetizan y se secretan en cantidades muy pequeñas, como lo vamos a ver. ¿Y por qué pequeñas? Porque no se necesita más, debido a que cuando las hormonas llegan a sus llamados tejidos, órganos o células blanco, y estas implican que las células poseen los receptores específicos, lo que les llevan a esas células es un mensaje. En eso algunos autores dicen que las hormonas se parecen al ADN, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un mensaje. ¿Qué es la ADH y qué esta es la célula epitelial de la nefrona distal? Túbulo distal final y tubo colector de la nefrona. Pues, ¿cuál es el mensaje? Ahí el mensaje es que se va a tener que producir un efecto antidiurético. Y entonces, cuando la hormona se une a su receptor, tiene que desarrollarse una vía de señalización intracelular que haga que esas células se vuelvan más permeables al agua, se reabsorba más agua y entonces esa agua pasa al plasma y el agua la pierde la orina. Por eso es el efecto antidiurético. Que si esa célula no es del riñón, no es la nefrona, pero es el miocito del músculo liso vascular, es la misma hormona, pero el receptor ya no es el B2, B, ¿verdad? 2, con número arábigo, sino es el B3, entonces, B3, ¿no? ¿Verdad? El B1 o B1B, como se le decía, B1A, perdón, como se le decía antes. Músculo liso vascular ahora es otro receptor, ¿verdad? Y por lo tanto va a ser otro el mecanismo de acción y por lo tanto otro el efecto. Por eso la hormona se llama vasopresina. Y el mecanismo de acción pues va a depender sobre qué receptor y qué tejido actúa. Este ejemplo, como es el que ya lo hemos visto, es el que seguiremos ocupando. Y entonces,
Esas son las caractermonas, ¿verdad? Vamos a seguir adelante y entonces fíjense en las hormonas. Por supuesto que la clasificación puede hacerse desde varios enfoques. Vean cómo aquí, ¿verdad? Está un primer enfoque. Se alcanzan a ver, aunque el cuadro sinóptico está, no cuadro sinóptico, perdón, aunque este mapa está con letra chica, pero dice por su acción en células blanco, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender si la hormona es hidrosoluble o como decimos polar, o es no polar, o liposoluble, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto también se usa para clasificar a las hormonas? Pues de acuerdo aquí dice el trabajo que realizan, quiere decir, ¿verdad? ¿Qué efecto, a través de qué mecanismo van a ejercer su efecto? Y entonces fíjense cómo hay tres grupos, ¿verdad? Hay hormonas que nos está diciendo aquí el esquema, son sinérgicas. Y entonces, ¿qué significa? Pues ahí está la explicación. Sinergia quiere decir que mínimo dos, pero pueden ser más, ¿verdad? Hormonas funcionan apoyándose. Esa es la sinergia, ¿verdad? Apoyándose, por eso dice juntas, para producir una determinada respuesta. Una determinada respuesta, ¿sí? Del otro lado tenemos a las antagonistas. Bueno, pues generalmente, ¿verdad? Las hormonas que regulan la composición de los componentes de nuestro plasma son antagonistas. A ver, en este caso ustedes pueden poner no uno o varios ejemplos de lo que ya conocen. Pongan un ejemplo de hormonas antagonistas, porque dice la acción de una hormona antagoniza el efecto de la otra. Vamos a suponer que el componente del plasma es la glucosa, la glucemia. ¿Cuáles son las hormonas antagonistas? ¿Me están oyendo o no? Ah, Javier, ¿tú estás hablando? Sí, doctora. Ajá, ¿cuáles son, Javier? Las hormonas antagonistas. Pues la insulina y el glucagón. Generalmente una variable de los líquidos corporales está en tres niveles de concentración plasmática. O está normal, que es la concentración basal, ya sabemos, o está aumentada o está disminuida. Entonces, a partir de ese punto de referencia, el nivel basal, hay hormonas que aumentan, en este caso, la concentración de la glucosa, a lo cual le decimos efecto hiperglucemiante. Y al revés, hay otras, ¿verdad?, que tienen efecto, la antagonista, pues tendrá efecto hipoglucemiante. Entonces, ¿quién es la hormona hiperglucemiante y quién es la hormona hipoglucemiante? Sería el glucagón y la insulina, doctor. Eso es correcto, Gerardo, muchas gracias, ¿verdad? Y tenemos a la insulina, pues es la hormona, ¿verdad? Con efecto hipoglucemiante. Y el glucagón no es la única, pero es, dijéramos, la que inclusive es también pancreática y es la del efecto más fuerte. No es la única, porque vamos a ver ahorita al rato cómo la misma hormona del crecimiento, la somatotropina, tiene efecto hiperglucemiante. Es más, los glucocorticoides también tienen efecto hiperglucemiante, ¿verdad? Como el cortisol. Muy bien, Gerardo, gracias. Antagonistas, por ejemplo, sobre la calcemia, jóvenes. Pues hay una hormona que tiende a producir hipercalcemia o a aumentar la concentración del calcio. Y otra, la antagonista, tiende a disminuirlo. ¿Alguien nos puede compartir quién sería? Bueno, pues una de ellas es la paratormona. La paratormona, ¿verdad? Es la hormona y que aumenta la concentración de calcio. El efecto es hipercalcemiante.
Y la otra es una de hormona que se produce en glándula tiroides. No forma parte de las llamadas hormonas tiroideas, porque esta es la calcitonina. La calcitonina tiene efecto contrario a la paratormona. Con esos dos ejemplos, yo creo que queda claro eso del antagonismo. Fíjense cómo, por ejemplo, ¿verdad? Dice sinergia. Bueno, jóvenes, ahí el ejemplo que podríamos poner son a la noradrenalina. Claro que la noradrenalina, ¿verdad? Es un neurotransmisor. La adrenalina igualmente, ¿verdad? Pero la adrenalina, más bien, las tres catecolaminas, dopamina, noradrenalina y adrenalina, funcionan también como hormonas, porque acuérdense que son las hormonas de médula suprarrenal, ¿sí? Y resulta que nosotros ya sabemos que las catecolaminas sobre los vasos sanguíneos, ¿qué efecto van a tener? ¿Qué le van a provocar? Al actuar sobre el músculo liso vascular, las catecolaminas, ¿verdad? De manera genérica, ¿qué efecto van a tener? Y aquí acuérdense, cuando decimos efecto y hablamos de vasos sanguíneos, pues solo son dos. O es efecto vasoconstrictor o es efecto vasodilatador. Entonces, ¿qué efecto tienen? Sobre todo la noradrenalina, ¿verdad? ¿No es vasoconstricción, doctora? Vasoconstricción. Vasoconstricción, Daniel, muy bien. También nada más se me saltó tu cuadrito, pero ¿alguien más contestó? ¿Ale o quién fue? Yo, doctora. Acuérdense que no Gema. veo. Yo, Gema. Muchas gracias, Gema. Así es, el efecto de las catecolaminas en vasos sanguíneos, especialmente, ¿verdad?, de la noradrenalina, pero las demás también, es vasoconstrictor. Entonces, cuando decimos sinergia, dice dos o más hormonas funcionan juntas, pues la sinergia se puede dar entre ellas, pero también se puede dar con otras. ¿Cuáles otras? Pongan ahí el ejemplo, la sinergia de catecolaminas, sobre todo noradrenalina, con cortisol. Con cortisol. ¿Y eso de qué me sirve a mí saberlo? ¿Lo voy a utilizar? Pues acuérdense que el compromiso que yo les planteé desde que empezamos el curso fue, si no lo ocupamos, pues para que lo aprendemos. Podríamos decir para ser muy eruditos, muy expertos, ¿no? Pero claro que lo vas a ocupar. ¿Por qué? Porque mira, hay una patología muy común que se llama síndrome de Cushing. Ya lo veremos, se asocia a los glucocorticoides, a corteza suprarrenal. Y entonces el síndrome de Cushing va a tener un dato clínico, una manifestación clínica que es constante del síndrome de Cushing y es hipertensión arterial. Los pacientes que desarrollan síndrome de Cushing van a ser hipertensos, quiero decir, van a desarrollar hipertensión arterial, entre otras manifestaciones. ¿Cómo se explica eso? Por esa sinergia. Resulta que los pacientes con síndrome de Cushing tienen exceso de cortisol. ¿Por qué causa? Ya después lo veremos, ahorita no, es un ejemplo, ¿verdad? Exceso de cortisol. Y entonces, como el cortisol tiene efecto sinérgico con las catecolaminas, pues claro que el paciente con síndrome de Cushing, al tener efecto sinérgico por el exceso de cortisol, va a desarrollar hipertensión. Va a desarrollar hipertensión. Y fíjense lo maravilloso, lo inclusive, dijéramos, la endocrinología clínica es del libro, jóvenes, porque hay otra patología contraria, que sería la enfermedad de Addison. El paciente con Cushing tiene exceso de cortisol. El paciente con Addison tiene déficit, tiene insuficiencia suprarrenal. ¿Cómo creen que maneje la presión arterial el paciente con Addison? Con insuficiencia suprarrenal. ¿Cómo la manejará? ¿Normal? ¿También con hipertensión como Cushing o con hipotensión? ¿Con hipotensión? Claro, claro, Daniel, con hipotensión, ¿verdad? Porque estos pacientes no tienen el cortisol. Y entonces se necesita esa concentración, que además es la única hormona en nuestro organismo
que alcanza una concentración en plasma en microgramos, porque las demás hormonas, fíjense, a veces son microunidades internacionales, nanogramos, picogramos, o sea, son concentraciones sumamente pequeñas, ¿sí? Y bueno, vámonos al último grupo de aquí que dice hormonas que son permisivas. Bueno, lo permisivo deriva de permitir, ¿verdad? Y entonces dice, es cuando una hormona hace que la capacidad de respuesta, ¿verdad?, de un órgano blanco a una segunda hormona sea mayor. Como que la primera hormona prepara. ¿Prepara a quién? Pues a la célula, o al tejido, o al órgano completo, ¿verdad? Y ya viene la segunda hormona y entonces, ¿verdad? El efecto, dice ahí, ¿verdad? Aumenta la capacidad de respuesta. Pues esto lo observamos, ¿verdad? Bastante en los esteroides sexuales, ¿verdad? En los esteroides sexuales, como más adelante lo vamos a ver, el efecto permisivo, ¿verdad? Que tienen los esteroides en, ¿verdad?, nuestros órganos reproductores. Y bueno, nos vamos a la tercera clasificación, que es la que vamos a ocupar ahorita. Es de acuerdo a su estructura química. Y entonces tenemos aquí que hay 4, pueden ser 3, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí en el orden lo vamos a cambiar ahorita que estamos explicando la clase y les digo por qué. Vamos a poner en primer lugar a las hormonas que son péptidos o proteínas. Ese es el primer grupo, ¿sí? Péptidos o proteínas. ¿Por qué los vamos a poner? Porque este grupo representa o abarca a la mayoría de las hormonas. De hecho, vamos a ponerle de una vez de qué glándulas. Y si nos vamos de arriba abajo, las de hipotálamo. Acuérdense, oxitocina y antidiurética es oligopéptidos. Las de hipófisis, adenopófisis, todas, ¿sí? Las paratormona, es un polipéptido de 84 aminoácidos, ¿sí? Las de páncreas, insulina y glucagón, somatostatina, ¿verdad? Tienen esta estructura, ¿sí? ¿No se me pasó ninguna? Bueno, si se me pasó al rato. Vámonos al segundo grupo, jóvenes. Y el segundo grupo van a ser las hormonas de estructura esteroide. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando decimos que una hormona es un esteroide, pues quiere decir esto. ¿Qué significa ese esquema? Fíjense la figura, acuérdense que todas son de Guyton, pero esto está en inglés. Ustedes lo pueden leer, la pueden ver esta figura en español en su capítulo 75. Cuando decimos que tienen estructura esteroides, porque la síntesis de estas hormonas parte del cortisol. Y el cortisol, acuérdense que tiene esa estructura que estamos viendo. Es el núcleo esteroide, el que en bioquímica conocemos como el ciclopentano peridrofenantreno. Ahí está. 3 anillos del ciclohexano y ahí está el ciclopentano. Y vean cómo aldosterona. Y aquí les faltó poner cortisol. Ah, yo estoy viendo mal. Pues ahí está el cortisol. Me equivoqué, discúlpenme. No, bueno, quiero decir, no pusieron la estructura del colesterol, por supuesto. Para haberla puesto, ¿verdad? Lo que tenían que haber puesto es en el carbono 21, haber puesto la cadena lateral de 27 átomos de carbono, que es lo que tiene el colesterol. Entonces de ahí pues se forma el cortisol, la aldosterona y las hormonas esteroides sexuales, tanto masculinas, la más, dijéramos, abundante, la testosterona, y en las mujeres, la más abundante, el 17-beta-estradiol. Entonces, fíjense cómo todas ellas tienen estructura química diferente, tienen obviamente acciones, efectos distintos, pero todas son esteroides, porque la síntesis parte del colesterol. Esa es la acción buena del colesterol, ¿verdad? Vámonos a ver qué otra hormona, o sea, qué glándulas pondríamos ahí. En la de estructura esteroide, obviamente gónadas, ¿verdad? Es decir, masculina y femenina. Obviamente corteza suprarrenal,
corteza suprarrenal. Y vamos a poner también a esa vitamina que la síntesis parte del colesterol y por lo tanto, ¿verdad? Es un esteroide. ¿A qué vitamina me refiero, jóvenes? Sí la vimos a propósito de funciones de los riñones, porque ahí esa vitamina sufre su segunda hidroxilación y es lo que la vuelve activa. ¿Cuál es? La vitamina D. ¿Es correcto? ¿Quién me contestó? Soy Ale. Ah, Ale, muchas gracias. Es la D3, ¿verdad? La vitamina D3, claro que sí. El colecarciferol, que para que sea activa debe hidroxilarse en posición, ¿verdad? 25, y eso lo hace el hígado, los hepatocitos, y además debe de hidroxilarse en una segunda posición, que es 1-alfa, y eso lo hace la 1-alfa hidroxilasa del túbulo distal, de las nefronas. Entonces, esa vitamina también es un esteroide. Y vámonos al último grupo, jóvenes. Ahí dice aminas, bueno, son hormonas que derivan de aminoácidos. Y ahí ya está puesto, si alcanzan a ver. ¿Qué hormonas derivan del triptófano? ¿Y qué hormonas derivan de la tirosina? ¿Alguien nos puede contestar? ¿El triptófano? Javier, ¿tú estás contestando? Sí, doctora. A ver, te escuchamos, Javier, gracias. La serotonina deriva de la tirosina y el triptófano, bueno, la dopamina y la noradrenalina y adrenalina del triptófano. Muy bien, fíjense, las hormonas tiroideas, jóvenes, T3 y T4. Y estoy ahorita acordándome que en el grupo de polipéptidos, jóvenes, hay que poner la calcitonina. Es una hormona que se produce por las células parafoliculares de la glándula tiroides. Esa es un polipéptido, si mal no recuerdo, de 32 aminoácidos. Pero cuando hablamos así genéricamente, hormonas tiroideas son la T3, T3 y la T4, que su nombre completo, ¿verdad? Es para la T3, ¿cuál? ¿Cuál es su nombre completo? Y para la T4, ¿cuál? No. Bueno, la T3 es la triiodotironina. Por eso, como el nombre está largo, pues le decimos T3. Y la T4 es la tetraiodotironina. Como el nombre está muy largo, es más conocida como tiroxina con X. Si le cambiamos la X por S, pues estamos hablando del aminoácido tirosina. Y a partir de ese aminoácido se sintetizan la T3 y la T4. Igualmente, a partir de este aminoácido se sintetizan las catecolaminas, ¿verdad? Las catecolaminas. Muy bien, jóvenes. Más adelante ya vamos a hablar específicamente. Y luego, jóvenes, ¿cuál es otro tema de hormonas? Pues la síntesis. La síntesis. Y aquí tenemos primero las que son proteínas o péptidos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, pues si son proteínas o péptidos, se sintetizan por el proceso de la síntesis proteica. De tal manera que lo primero que vemos es la parte del esquema, jóvenes, que está en el lado izquierdo, que es donde están los componentes de la célula, en los cuales va a ocurrir cada uno de estos pasos de la síntesis proteica que ya conocemos, ¿verdad? Primero la transcripción. Por supuesto, ¿verdad? A partir del ADN, acuérdense, los tripletes que codifican, ¿verdad? Los exones, bueno, pues va a transcribirse a un RNA mensajero, ¿verdad? Ahí está, el RNA mensajero. Bueno, claro que primero es un precursor, ¿verdad? Y ya después el mensajero como tal. Y ese es el que en los ribosomas, pues va a traducir la síntesis de la hormona. Y fíjense aquí qué importante, porque los ribosomas cuando sintetizan una hormona,
no la sintetizan ya como tal, sino la sintetizan como un precursor que no tiene ninguna acción. Y por eso se le dice es el precursor de la prohormona. Entonces no tiene ninguna acción. Si la síntesis se queda ahí en el ribosoma, por ejemplo, ¿de quién? De la insulina. Supongan que esta es una célula beta del páncreas, ¿verdad? Cuando la insulina sale de los ribosomas de las células beta, se le llama preproinsulina. Tiene una estructura química, ¿verdad? De nivel primario. Nivel primario es una cadena de aminoácidos. No tiene efecto, la insulina sí. Se tiene que ir al retículo y al Golgi, retículo endoplásmico, ¿verdad? Y al Golgi, para que ahí vaya adquiriendo la estructura que tiene la insulina. Y entonces en el retículo primero esa preproinsulina empieza, después de ser una cadena lineal, a enrollarse como caracolito. Y esa ya se le llama proinsulina. Es la prohormona, en este caso proinsulina. Y hasta que llega al Golgi, esta proinsulina, ¿qué va a hacer el Golgi? Va a empacar la insulina en vesículas o gránulos secretorios. Y ya en las vesículas o gránulos secretorios, como lo vemos en la figura del lado izquierdo, ahí están las moléculas de la insulina, no sé si en bioquímica verían, con su cadena y su cadena B de aminoácidos unidos por dos puentes de bisulfuro y todavía hay un tercer puente en la cadena A. Y esa ya es la insulina. ¿Qué le pasó ahí en el Golgi cuando estaba empacando la insulina? Que se desprende un fragmento que se le llama el péptido conector, el péptido C. Entonces, en los gránulos secretorios de la célula beta hay moléculas de insulina en la misma proporción que el péptido conector, el péptido C. La insulina es la hormona. ¿El péptido C sirve para algo? Sí, jóvenes, si no sirviera para nada, pues ya no existiría. Acuérdense que así es la evolución biológica. ¿Cómo lo utilizamos en clínica? El péptido C como un marcador indirecto de la síntesis de insulina por el páncreas de esa persona. Sucede que a veces los pacientes desarrollan anticuerpos antiinsulina, pero no antipéptido C. Entonces, si yo quiero saber qué reserva funcional tiene el páncreas en su célula beta para sintetizar insulina, pues
cualquier proteína. Si son proteínas, no cambia, ¿verdad? Aquí lo importante de esto, jóvenes, es saber eso. Aquí pongo el ejemplo de la insulina, ¿verdad? Y les decía, el Golgi de la célula beta lo que empaca es cantidad de moléculas de insulina igual que de péptido conector y el uso en clínica que le podemos dar a ese péptido conector como un indicador indirecto de cuánta es la reserva de insulina del páncreas. Es para saber si el páncreas, la célula beta, está pudiendo sintetizar insulina o ya no. ¿De qué nos sirve eso? Si el paciente desarrolló diabetes, jóvenes, eso nos sirve para saber qué tipo de tratamiento le puedo dar. Fíjense, a ver, ustedes, ¿verdad? Respondan. ¿Qué pasaría si con esa prueba nosotros observamos que sí hay reserva de insulina? Eso quiere decir la célula beta sí está produciendo insulina, solo que los anticuerpos pues la están neutralizando en el plasma. ¿Y qué diferencia habría si vemos que ya la célula beta dejó de producir insulina? ¿Qué tratamiento le damos a un paciente y qué tratamiento le daríamos al otro? Pues uno está haciendo una resistencia a la insulina y el otro al contrario, ¿no? Ya no produce esa insulina. Entonces el que no produce nada de insulina, pues, ¿cuál va a ser su tratamiento, jóvenes? Pues como, se tendría que inyectar insulina, ¿no? Así es, Gema, ¿verdad? En endocrinología, cuando el organismo deja de producir una hormona, en este caso insulina, pues claro, el paciente desarrolla diabetes mellitus y esa es la diabetes mellitus insulino dependiente, la tipo 1, ¿sí? Y esos pacientes necesitan insulina, ¿verdad? Afortunadamente está disponible y tiene una estructura igual a la que mi organismo produce porque está haciendo, los laboratorios la producen por técnica de recombinación genética. El Humulin, que es uno de los nombres comerciales, es la insulina humana, ¿verdad? Ahora, si el paciente tiene reserva funcional y su célula beta produce, pues utilizo, ¿verdad?, los hipoglucemiantes orales. Hay algunos de ellos que lo que hacen es estimular, ¿verdad?, a la célula beta para que secrete la insulina. En cambio, si no hay nada de insulina, ¿para qué le voy a dar el hipoglucemiante? Pues no va a tener efecto. Claro que hay varios tipos de acción de hipoglucemiante. Voy a terminar aquí señalando, la insulina no es la única, jóvenes. Aquí, por ejemplo, cámbiale al glucagón y es lo mismo. Ahora la célula beta va a producir un proglucagón, después un proglucagón y después el glucagón, ¿sí? Y luego, en esta síntesis proteica, jóvenes, a veces hay familias de hormonas. El término está bien aplicado porque puede haber una hormona abuelo, una papá o mamá y una hormona hija. ¿Cómo se da eso? Porque a partir de una proteína o un polipéptido, ¿sí?, se escinden las hormonas. Fíjense. Por ejemplo, ¿verdad? Hay una hormona que se produce, un producto que se produce en la adenopófisis, que es la POMC, P-O-M-C, con mayúsculas. Es la proopiomelanocortina. Uy, es un polipéptido enorme. Bueno, de ese polipéptido se escinde la ACTH, la adrenocorticotropa. Y de ese polipéptido se escinden las melanocitoestimulantes, la MSH-alfa y la MSH-beta y la lipotropina. Es decir, por eso, ¿verdad?, se van formando esas familias de hormonas. Muy bien, jóvenes. Ahora, hay hormonas, ¿verdad?, que aquí no traigo la síntesis de las hormonas derivadas de aminoácidos. No se los puse, debía de haberles puesto. Pero bueno, vamos a imaginar que estamos viendo síntesis de catecolaminas. Lo vamos a ver, ¿verdad?, cuando veamos médula suprarrenal. ¿Qué ocurre? Médula suprarrenal a partir del aminoácido tirosina, por favor, con S, no le pongan X porque es la hormona tiroidea, ¿verdad? Tirosina, el aminoácido, tiene una enzima que es la enzima que se llama limitante, que es la tirosina hidroxilasa. Y esa tiroxina hidroxilasa produce un primer producto.
¿verdad? Un primer producto. Y ese producto va a dar origen a las 3 catecolaminas. A las 3 catecolaminas y el orden en el que se sintetizan. Ese producto intermedio es la dihidroxifenilalanina. Entonces es tirosina, ¿verdad? Dopa, con iniciales DOPA, dihidroxifenilalanina. Y luego de ahí se forma la primera catecolamina, que es la dopamina. Y la dopamina es el precursor de la noradrenalina. Y la noradrenalina es el precursor de la adrenalina. Realmente la síntesis de catecolaminas es sencilla, ¿verdad? Implica solo 5 pasos. ¿Y qué puede presentarse ahí? Bueno, que si la célula tiene todos los sistemas enzimáticos, va a poder formar hasta adrenalina. La última enzima, ¿verdad? Que que a partir de noradrenalina forma adrenalina, es la FNMT, iniciales, mayúsculas, y las utilizamos porque el nombre es largo. Es la feniletanolamina N-metiltransferasa. Bueno, eso lo vemos, ¿verdad? En médula suprarrenal. Resulta que los nervios simpáticos no tienen esta enzima. Las neuronas de los nervios simpáticos no tienen la FNMT. Eso lo tienen la médula suprarrenal. Por eso la médula, la hormona que más produce, la catecolamina más abundante es adrenalina. Los nervios simpáticos, como no la tienen, pues lo que producen como neurotransmisor es noradrenalina. Igual que las células del núcleo locus coeruleus, ese núcleo tan importante, ¿verdad?, que estudiamos del tallo cerebral. Y luego las neuronas de la sustancia nigra compacta de los ganglios basales, del área tegmental ventral, que ya la vimos en el encéfalo, esa pues no tiene la enzima que convierte dopamina a noradrenalina y tampoco tiene la que convierte noradrenalina a adrenalina. Entonces, por eso esas células son dopaminérgicas. La síntesis se detiene ahí. Entonces, recuerden que así funcionamos, jóvenes. Las células ejecutan su metabolismo dependiendo de los sistemas enzimáticos que tienen, ¿verdad? Y si uno dice, ¿y por qué los nervios simpáticos no forman adrenalina? Pues porque no tienen la FNMT, ¿verdad? No la tienen, ¿sí? ¿Y por qué los nervios simpáticos no forman noradrenalina? ¿Por qué se detiene ahí? ¿Por qué las neuronas de la sustancia nigra compacta no pueden sintetizar noradrenalina ni, ¿verdad?, adrenalina? Pues porque no tienen los sistemas enzimáticos, ¿sí? Esa es la respuesta. Muy bien, jóvenes. Vámonos ahora, ¿verdad?, a esto que es, a ver, figura, es la síntesis y la secreción. Ah, bueno, ¿verdad? Aquí es lo que tenemos. Miren, ¿cómo se van a secretar las hormonas? Bueno, hay hormonas como estas que estamos viendo, ¿verdad? Las proteínas, la insulina, el glucagón, las de hipófisis, adenohipófisis, que se almacenan en gránulos o vesículas secretorias. Y entonces, ¿cómo se van a secretar? Pues se van a secretar por exocitosis, igual que los neurotransmisores. Y acuérdense que la exocitosis es dependiente de calcio. Eso es lo que me está diciendo aquí. Cuando veamos páncreas, ¿verdad? Vamos a ver cómo la hiperglucemia, ¿verdad?, va a inducir la exocitosis de las vesículas de noradrenalina en la célula beta, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo esta figura. Y luego, esta ya la vimos, ¿verdad? Y ahora nos vamos a mecanismos de acción, jóvenes. Mecanismos de acción hormonal. Ya los vimos, ¿verdad? En el programa están. Las hormonas, la mayoría van a actuar por mecanismos de acción que le llamamos a través o por medio de segundos mensajeros. Todas estas figuras, acuérdense, son de Guyton, ¿sí? Segundos mensajeros. ¿Cuál es el segundo mensajero más abundante? Este es también figura de Guyton. Todas las tienen ahí, pero acuérdense, anoten, es capítulo 75. Es el AMP cíclico, jóvenes. Ese es el segundo mensajero más abundante, ¿sí? ¿Quién es el otro segundo mensajero? Pues puede ser el GMP cíclico, pero hay mucho menos hormonas. Por ejemplo, el óxido nítrico es uno de ellos.
Aquí está la lista, también viene en el libro de Guyton. Miren, todas estas hormonas, fíjense, utilizan para actuar, ¿verdad? Un segundo mensajero, que son, vamos a verlo por localización. Miren, ACTH es de adenohipófisis, ¿verdad? La folículo estimulante aquí y la LH son las gonadotrofinas hipofisarias, ¿sí? Luego tenemos esta que dice aquí la hormona liberadora de corticotropina, la CRH. Ahí tenemos a la paratormona. Ahí tenemos a la estimulante de tiroides TSH. Es decir, la mayoría de las hormonas jóvenes, ¿verdad? Vemos ahí a la vasopresina, siempre y cuando actúe en el receptor B2, ¿verdad? Dice células epiteliales, pero ¿cuáles? Nefrona distal, túbulo distal final y colector, ¿verdad? Porque si es otro receptor, el B1B, no es AMP cíclico. Entonces vean, ¿verdad? Aquí está la paratormona, la somatostatina, que es la hormona del crecimiento, el glucagón, la calcitonina. Entonces, lo que les dije, la mayoría de las que son péptidos o proteínas van a utilizar esta ruta del AMP cíclico. Y con eso nos quedamos. Vean cómo se produce el mecanismo. Ya lo habíamos visto. El receptor de estas hormonas es un receptor de membrana. Ahí está, es esta formación ahí en verde plegada. Ahí tenemos que hay un sitio de fijación de la hormona y que este receptor, ¿verdad?, está acoplado a las proteínas triméricas G, ¿verdad? Y ahí están las subunidades, trimérica, pues es 3, subunidad alfa, beta y gamma. Cuando la hormona se une al receptor, la subunidad alfa se disocia, ¿verdad? Y esa subunidad alfa va a activar a una enzima de membrana que es la adenilciclasa o ciclasa de adenilo. Y al activarla, pues va a formarse a partir del ATP de reserva intracelular, se va a formar el segundo mensajero, que es el AMP cíclico. También se le llama 3', 5' AMP. Ustedes ya lo saben. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este AMP cíclico va a activar, ahí dice a quién, a la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, pues es la que conocimos como PCA, con letras iniciales mayúsculas, o PKA, proteína quinasa o proteína sinasa A. La A, acuérdense que es porque es activada por AMP cíclico. Y entonces, ¿qué hace si es una quinasa? Pues ahí me lo está diciendo, las quinasas son fosforilasas. Entonces va a fosforilar sistemas enzimáticos, va a fosforilar proteínas de la membrana, proteínas que están en el líquido intracelular, en el citosol. Y al fosforilarlas viene la respuesta. Vamos a ponerle el nombre para que esto no quede en la figura o allá en la estratosfera. Es otra vez, la ADH. Ahí está el receptor B2, ¿sí? Ahí está formándose la AMP cíclico, activa la PKA o PCA. ¿A qué proteína fosforila, jóvenes, para que se dé la respuesta antidiurética? ¿A qué proteína? Es hormona antidiurética y está actuando en riñón con efecto antidiurético. ¿A quién fosforila? ¿Qué proteínas son las que la ADH hace que esta célula las incruste más en la membrana? ¿Qué proteína? Las acuaporinas 2. Claro, ¿verdad? Las acuaporinas 2, y entonces la célula forma más poros, pues se vuelve más permeable, ¿verdad? ¿A quién? Pues al agua. Fíjense para que le encuentren sentido, ¿sí? Muy bien, jóvenes, discúlpenme que me retrasé. ¿Van a poder entrar mañana? Me avisan, ¿sí? Tenemos la oportunidad de trabajar. El viernes no puedo, y de hecho me avisan si van a poder, y si no pueden, no hay problema. Si tienen algún otro tiempo la semana que entra, podría ser también, ¿sí? Que tengan buen día, jóvenes. Me dio Hasta gusto. luego, cuídese. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, sí, adiós.